Hoy estamos hablando mucho del Museo de las Ferias de Medina del Campo y tenemos que continuar porque el próximo jueves, día 19 de abril, a las 7 de la tarde, va a tener lugar una conferencia a cargo de don Serafín de Tapia Sánchez, que es profesor de Historia de la Universidad de Salamanca. El lema: Mudéjares y moriscos al sur del Duero. Esta noche nos acompaña Luis Gil, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio. Señor Gil, buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo preparado para el jueves. El Museo de las Ferias va a albergar una conferencia. Sí, es una actividad más de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo. Y esta conferencia, digamos, es la entrada o el inicio después de otra actividad que viene posterior, que es la visita a distintos pueblos de la Moraña, visitando, bueno, pues la riqueza arquitectónica que guardan las iglesias de toda esta zona. Esta zona que en su día, bueno, después de la entrada de los musulmanes en España, pues se van asentando, y esta es una zona, aunque la verdad es que no hay muchísimos, pero sí que hay grupos en distintos pueblos, y bueno, y son, digamos, maestros sobre todo en la construcción, y nos han ido dejando reliquias maravillosas en iglesias y en pueblos de esta zona que se llama La Moraña, cuya capital, digamos, por llamarlo de alguna forma, es Arévalo, y como pueblos más importantes pues pueden ser Madrigal de las Altas Torres, Narros de Saldueña, Pajares de Adaja, Palacios de Goda, en fin, hay un montón, hay un gran número de pueblos que mantienen una riqueza bastante interesante en arquitectura mudéjar. Y bueno, y lo que hacemos es hacer este viaje, pero anteriormente, para ir mejor informados, pues hemos montado esta conferencia, que yo creo que puede ser interesante para conocer más una parte de nuestra historia en Medina del Campo. Bueno, pues el castillo de la Mota está hecho, son de construcciones, hay una parte que está hecho también por maestros de obras mudéjares. El motivo de que sea Serafín Tapia el encargado de impartir la conferencia, ¿cuál ha sido? Serafín Tapia es un historiador que yo conocí en Arévalo dando una conferencia, y bueno, pues me gustó la forma de hablar. Es un especialista en este tipo de presentar o de conocer el mundo mudéjar. Más que no es un personaje que, digo, no es un historiador que hable sobre el estilo mudéjar, sino habla de la población mudéjar, la población morisca, que el lugar donde más habitantes había en esta zona era Ávila. Después en Arévalo también había un núcleo muy importante, y bueno, yo se lo propuse, ya teníamos pensado el hacer ese viaje por la Mudarra, digo por la Moraña, perdona, y bueno, él se ofreció encantado de venir a Medina del Campo, porque él también nos va a contar seguramente anécdotas e historias de mudéjares en Medina del Campo. Sí. Así es como él me lo ha comentado por teléfono, de que estaría interesado en venir por Medina del Campo. Sí que es cierto que tenemos una población como es Olmedo, que tiene un parque temático de mudéjar, y ahí sí que podemos ver un poco, bueno, pues todo lo que es nuestra zona, esos, sí. Sobre todo, ya no a lo mejor sí los castillos, pero sí, por ejemplo, también las ermitas, las iglesias, que hace referencia, ¿no? Por eso digo que es una riqueza que está ahí. Medina del Campo siempre nos estamos centrando, creo que no es un reproche, ¿no?, en una época y unos personajes históricos, como son los Reyes Católicos, Fernando de Antequera, etcétera, etcétera, que son muy importantes, pero a la vez también hay otros personajes que también han hecho historia en Medina, y yo creo que no debemos de desconocer. Y entonces, bueno, pues esta es una oportunidad de conocer otra forma de historia de Medina del Campo, la importancia que tuvieron en la construcción, por ejemplo, del Castillo de la Mota. Uno de los maestros de obra se llamaba Abdalá,
Y entonces, bueno, pues entendemos de que también tuvieron parte en Medina del Campo en la construcción, por lo cual, bueno, pues puede ser interesante conocer dónde vivían, sus costumbres, todo el legado histórico que nos han dejado, pues es una oportunidad, yo creo que importante para conocerlo. ¿Estáis notando desde la asociación cierto interés por los vecinos de la zona, por lo que es el mudéjar en sí, o no? Bueno, más que por los vecinos de la zona, yo creo que estamos viendo la necesidad de conocer nuestra zona. Muchas veces se hacen viajes largos y se desprecia, por llamarlo de alguna forma, se desprecia lo que tenemos cerquita, ¿no? Y cerquita, como he dicho antes, tenemos unas maravillas mudéjar, que fíjate, con todo y con eso, la Junta de Castilla y León ha inaugurado también un periodo del plan mudéjar, dar a conocer todo lo mudéjar que hay. Lo más importante puede ser el Castillo de la Mota como arquitectónico, el Castillo de Coca, son obras mudéjares. Entonces no hace falta recorrer muchos kilómetros para saber que estamos rodeados de tesoros arquitectónicos, aparte que nos dejaron muchos también, bueno, pues muchos de los nombres que usamos habitualmente parece ser que vienen de toda esta época. El río Adaja, bueno, pues parece ser que vienen de toda esta época. Y yo creo que es interesante el conocer. Seguramente que si muchos vecinos de la comarca, pues si están interesados pueden venir y empezar a conocer parte de su historia. Pues el próximo jueves a las 7 de la tarde, en el Museo de las Ferias de Medina va a tener lugar una conferencia a cargo de don Serafín de Tapia Sánchez, que es profesor de Historia de la Universidad de Salamanca. ¿Alguna actividad más que esté girando en torno a estos mudéjares y moriscos al sur del Duero? Sí, hay una actividad, mira, pues ahora ya que parece ser que se están dando los pasos necesarios para recuperar la iglesia del Hospital Simón Ruiz, por lo que llevamos tanto tiempo trabajando, hemos empezado a trabajar en la posibilidad de recuperar otra parte de nuestro patrimonio que está olvidado. Estamos recopilando información al respecto sobre, yo creo que es poco conocido en Medina del Campo, es un pozo de las nieves, el pozo de las nieves que hay en el castillo, vamos, no en el castillo, en la zona de la Mota. Lo que es el Mirador de la Reina es, digamos, la boca de un pozo que, bueno, pues sobre el siglo XVI y XVII, creemos también por la información que tenemos que los mudéjares tuvieron parte en su construcción y que está, digamos, por la mayoría de los medinenses olvidados. Estamos empezando a recopilar información y seguramente dentro de poco tiempo empecemos a trabajar por la recuperación, bueno, pues de otra parte de nuestro patrimonio que está olvidada y está, digamos, bueno, desconocida. Y ahí estamos trabajando. Sí, señor Gil, lo que pasa que estamos viendo ahora mismo que cuesta todo muchísimo dinero el recuperar. De hecho, lo estamos viendo con el Hospital Simón Ruiz, que esta mañana nos comentaba la consejera de Turismo que va a aportar cerca de 500.000 euros, ¿no?, para restaurar la cubierta y lo que va a ser ese espacio expositivo. Si hablamos de recuperar el Hospital de Simón Ruiz, ahora también queremos recuperar el Pozo de la Nieve. Al final estamos sumando una cantidad importante, ¿no?, de dinero y a lo mejor no todo se puede hacer, ¿no? No, todo no se puede hacer al mismo tiempo, ¿no? Pero también podemos tener una contradicción. Vamos a ver, ahora Castilla y sobre todo Medina, ¿por qué está apostando? Por el turismo, ¿no? Eso parece ser que lo que el señor concejal de Feria nos quiere decir. Bueno, pues contra más patrimonio tengamos, contra más cosas que podamos enseñar, contra más cosas podamos presumir, más posibilidades tengamos de que Medina sea una población que puede enseñar, bueno, pues todo su patrimonio. No se puede comparar el precio o el dinero que puede costar recuperar el Hospital Simón Ruiz con este Pozo de las Nieves, ¿no? De hecho, hace unos años se ha recuperado el Pozo de las Nieves de Nava del Rey.
hace poco tiempo en Salamanca se enseña al público otro pozo de nieve que se ha recuperado. Se está trabajando para que, bueno, venderle como patrimonio. En Segovia se ha recuperado también otro pozo de las nieves, en Ávila se ha recuperado otro pozo de las nieves, y sin embargo en Medina pues tenemos un pozo de las nieves que está olvidado. Seguramente la mayoría de los medinenses lo desconocen, y tenemos que decir que el pozo de nieve que hay en Medina del Campo es lo que se llama el Mirador de la Reina. El Mirador de la Reina es la boca de donde bueno, es muy curioso, esto en su día se hablará, cómo se almacenaba el hielo, o de la nieve se convertía en hielo, y después, bueno, pues eso estaba todo el año en funcionamiento, y bueno, hasta que digamos que es el inicio de la industria, que después se hacían barras de hielo, y ahora actualmente, bueno, pues que ya con los frigoríficos y los congeladores todo el mundo tiene en su casa, pero hay una época de la historia donde era muy necesario conservar el hielo como para conservar alimentos y como terapias y como, bueno, para temas sanitarios. No hay que desconocer de que muchas contusiones y muchos golpes se curan con hielo, con frío. Entonces estos pozos de nieve de lo que estamos empezando a hablar, bueno, pues también tenían esa función, ¿no? Funciones alimenticias y funciones sanitarias. Y bueno, no hay motivos por tenerlo. Además, tampoco queremos que esto sea a corto plazo. Esto es empezar a hablar de un tema y pueden pasar 2 o 3 años hasta bueno, pues que haya conciencia de lo que tenemos en Medina y empezar a trabajar. Si mal no recuerdo, hace no muchos meses, aquí estuvo usted acompañándole, hablando precisamente del Pozo de la Nieve con el escritor de un libro, ¿no? Sí, sí, bueno, pues vimos las imágenes. A partir de ese libro, a partir de toda esa información, bueno, pues hemos... Me parece que era Jesús Santa, me parece que era Jesús Santa, sí, el autor de... Que seguramente vuelva a Medina, porque él ya tiene conocimiento de que nosotros estamos empezando a ver la posibilidad de recuperarla. Y bueno, él se ha ofrecido a colaborar con nosotros en todo este proceso, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, y es un inicio, es una carrera o es un camino a medio y largo plazo, pero bueno, no tenemos por qué desanimarnos, y lo mismo que se ha conseguido recuperar la iglesia del Hospital Simón Ruiz, pues podemos recuperar otra parte de nuestro patrimonio olvidado. Hablamos de esa iglesia, de ese hospital de Simón Ruiz, porque hay que diferenciar dos cosas. Está, por una parte, la iglesia y está colindando el hospital. Sí. Se va solamente a recuperar la iglesia, la cubierta y lo que va a ser un poco la iglesia en general, pero no el hospital. Porque estamos hablando del Hospital Simón Ruiz, de momento el hospital no se va a hacer nada, no se va a actuar nada. ¿Qué sabe usted de todo esto, señor Gil? Bueno, pues... ¿O sabe algo que no lo quiere decir o...? No tengo yo... Vamos, en primer lugar, yo no soy el más indicado para hablar del Hospital Simón Ruiz. Yo puedo estar indicado para hablar de lo que nosotros hemos solicitado que se recupere, que es la iglesia. La iglesia del Hospital Simón Ruiz, el problema que tenía, y el que sigue teniendo hasta que no se arregle, es que las cubiertas que cubren esa zona del hospital, el hospital hay una parte que es una iglesia, ¿no? Pues esa iglesia es la zona del hospital que no se trabajó durante la época de la escuela taller. Las cubiertas datan del siglo XVI, que es cuando se inició ese proceso, y el peligro es que estaba entrando muchísimo agua, y este año, bueno, pues la información que yo tengo de los técnicos que han visitado es que se están deteriorando a marchas forzadas con este año de lluvia, ¿no? La otra parte del Hospital Simón Ruiz, las cubiertas están seguras, porque es uno de los primeros trabajos que se hicieron con la escuela taller. La escuela taller hay un momento en que se paraliza y lo que queda sin arreglar es esa zona, la zona de la iglesia. Hay dos estancias que no tienen ni cubiertas,
y la estancia de la iglesia, que es la que peor está porque, ya, como he dicho antes, sigue sin arreglarse desde que se construye, con lo cual pues corre un peligro inmediato. Nosotros lo que hemos trabajado durante todo este tiempo ha sido las cubiertas de la iglesia. Seguramente que cuando la iglesia, el local que fue la iglesia empiece a funcionar como sala de cultura, porque se debe de saber que esa sala, una vez recuperada, va a formar parte del Museo de la Feria de Medina del Campo. Seguramente sea como auditorio, como sala de exposiciones. Pues nosotros entendemos que una vez eso esté en marcha, pues parte del edificio, y esa es la política que está haciendo el ayuntamiento, es ir ocupando las demás dependencias del hospital, y de aquí a unos años seguramente que todo el hospital esté, si no entero, en gran parte en funcionamiento. Con lo cual, todo lo que esté en funcionamiento se entiende de que va a estar recuperándose para utilizarlo. Uno de los primeros que creo que se van a desplazar allí, bueno, pues es la dependencia de fomento de Medina del Campo, del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues yo creo que esos son pasos que se están mandando, que antes estaba todo esto olvidado y ahora, bueno, pues poquito a poquito se va haciendo funcionar y se va haciendo hablar otra vez del Hospital Simón Ruiz. Sí, esta mañana, en la rueda de prensa que hemos acudido a la firma del convenio por parte de la consejera de Cultura y Turismo con la alcaldesa de Medina, sí, pues se le ha preguntado por si es posible que allí terminen los papeles de Simón Ruiz en su hospital. Y hombre, de momento no hay nada claro, de momento todo son conjeturas y todo es hablar por hablar, porque cerrado ni nada, ¿no? Lo que tenemos claro que posiblemente de cara a este verano van a comenzar las obras. Eso es lo único claro, y que una inversión de unos 500.000 euros, pero por lo demás, claro, lo que va a pasar con los lugares positivos no se sabe nada. El legado de Simón Ruiz biográfico que hay, que es muy importante, yo creo que de las cosas más importantes que hay en Medina del Campo, históricamente hablando. Eso viene a Medina porque el Museo de la Feria reúne unas condiciones de seguridad que actualmente no tiene el Hospital Simón Ruiz. El hospital, o sea, todos estos legajos que ahora vienen a Medina han estado muchísimo tiempo en Valladolid, guardados en Valladolid, porque estaban abandonados en el museo en el Hospital Simón Ruiz. De allí se lo llevaron a Valladolid pensando de que no era el sitio adecuado. Afortunadamente eso se ha conservado y yo me imagino que ahora todo ese legado, además ya está como BID, como bien de interés cultural, estará súper protegido, y yo creo que no se va a mover de un sitio donde estás seguro para llevárselo a otro, al hospital, como usted me ha dicho, si allí no hay las medidas de seguridad necesarias. O sea, yo creo que eso puede ser a muy largo plazo. Actualmente yo creo que están muy bien conservados, se están estudiando muy profundamente y se conservan afortunadamente en el Museo de la Feria. Ahora mismo, si una persona entramos dentro de la iglesia del Hospital de Simón Ruiz, ¿cómo está la iglesia? ¿Hay alguna talla, algún retablo? ¿Está completamente eso vacío, desolado? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues la iglesia está totalmente vacía, porque todo lo que tenía valor artístico o esculturas, pinturas están en el Museo de la Feria, conservado, y bueno, pues está en una sala vacía que tiene una importancia, tiene un valor muy grande. Una de las cosas que quedan allí, que son las rejas. La reja que separaba una parte de la iglesia de la otra es una reja que tiene un valor importantísimo como artístico, ¿no? Eso es lo único que queda. De hecho, se quiso restaurar en su día. Vinieron técnicos del Ministerio de Cultura para restaurarlo, pero el hecho de que el edificio estuviese cerrado, hubiese muchísimas palomas, pues echó atrás la idea de recuperar
esta verja. ¿Va a desaparecer eso o no? No, la reja está ahí y yo me imagino que cuando todo el edificio esté recuperado, se pondrá la protección suficiente para que las palomas no entren y será el momento de recuperar esa reja. Yo estoy convencido que los vecinos y los espectadores que ahora mismo se están viendo, que tengan menos de casi 40 años, no la han conocido. Es una iglesia que no la han conocido y estamos hablando de una iglesia que es algo que pueden sentir curiosidad por entrar, ¿no? Sí, bueno, porque todo lo que está prohibido yo creo que tiene un morbo de conocerlo, ¿no? Esa iglesia tiene muchos, no sé cómo llamarlo, muchos afectados en el aspecto de que ha sido una iglesia que ha sido parroquia. Hay muchos vecinos pues han sido bautizados, muchos vecinos se han casado, muchos vecinos han celebrado la primera comunión y entonces eso hace que los vecinos de aquella zona que lo conozcan estén sintiendo mucha curiosidad para ver cómo queda. Lo que hay que decir es que no va a volver a ser iglesia, ese espacio las autoridades religiosas lo desafectaron y ahora, bueno, pues quedará, como hemos dicho antes, ¿no? Como sala de exposiciones, auditorio, pero sí que quedarán, bueno, pues quedará la reja, que es una maravilla, y bueno, se recuperará y yo creo que es un sitio que se utilizará, aparte del Museo de las Ferias, como salón de cultura, se podrá visitar y entonces, bueno, pues es otra parte de nuestro patrimonio que va a estar a la atención del público y de los visitantes que tengan Medina del Campo. Hace, no sé si 12 o 14 años, yo acudí hasta Arévalo a una conferencia que había taurina, toros. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el lugar donde se celebraba esa conferencia era una iglesia. Sí. Bueno. Y me llamó la atención porque, bueno, entras en la iglesia y yo me imagino que va a ser similar a lo que puede ser el hospital, ¿no? Simón Ruiz, esa iglesia, y ves ahí los toreros dando la conferencia y todo, ¿no? de toros. En muchas sitios. Y llevan, no sé si 12 años o lo que sea, claro, que todos los años hay la conferencia de los toros. Sí, hay muchos sitios, hay las iglesias que ya han dejado de funcionar como sitios sagrados, pues se utilizan, tienen dos salidas, o olvidarse de ellas y que se hundan y se desaparezcan, o darles una salida que puede ser cultural. En este caso, pues yo creo que es mucho mejor que se salven y sean un espacio cultural a que desaparezcan. Usted me habla de Arévalo, yo he estado en Mallorca, en Menorca, y hay muchos espacios que se dedican a la cultura, seguramente sean monumentos municipales y bueno, y el ayuntamiento pues se ha gastado sus dineros para tener ese espacio como sala de exposiciones, sala de auditorios, etcétera. Y lo importante es que se cuenta con un espacio más para enseñárselo a los visitantes que vengan a Medina del Campo. Pues hace no mucho más de un año, yo recuerdo que ya se hablaba de recuperar esa cubierta. Yo, sinceramente, me parecía un poco, digo, va a ser la cosa complicada, va a ser la cosa complicada, y hoy se ha firmado ese acuerdo entre la Consejería de Turismo y el Ayuntamiento para llevar adelante la restauración de la cubierta y lo que va a ser la iglesia del Hospital Simón Ruiz. Sí, es una noticia bastante importante para Medina del Campo y yo creo que los vecinos debemos estar muy felices de que al final se lleve esto a efecto, y lo que sí que yo quiero remarcar es la importancia de esta asociación y de los vecinos, de asociaciones que nos han apoyado y que al final del proceso pues se ve que ha tenido éxito y bueno, y en ese camino tenemos que seguir trabajando por cosas que se desconocen y que tengan cierto valor para el patrimonio de Medina, y que bueno, pues siempre esto es una cosa de minorías, pero que al final, si se trabaja bien, si se tiene perseverancia, pues podemos conseguir todas estas cosas. Pues mucha culpa de que se arregle esta cubierta la tiene la Asociación de Amigos del Museo, que ha encabezado un poco, ¿no? Sí, esas digamos que somos los que iniciamos el proceso,
En un principio, bueno, pues estábamos bastante solos, después se han ido sumando otras asociaciones, el ayuntamiento se fue sumando, nos costó ir a hablar con la administración autonómica y bueno, pues ha sido un proceso de 3 o 4 años, ir implicando a arquitectos, a aparejadores, técnicos, vecinos y al final, bueno, pues se consiguen así estas cosas. Y ahora han puesto el ojo en el Pozo de la Nieve, o sea que si han puesto el ojo en la asociación seguramente que al final se va a recuperar. Ojalá. Estaba viendo el cartel que, bueno, pues nos da a entender que tenemos una conferencia el próximo jueves y me encanta el trabajo, el autor, ¿de quién es? No veo aquí la firma en una parte. Es una pintura de la salida de los moriscos de Granada. Bueno, los moriscos y los mudéjares son españoles que eran más, tenían la religión musulmana. Bueno, esto es la historia que seguramente salga en esta conferencia. No tengo por qué adelantarlo, sino invitar a las personas que vayan a esta conferencia y después, si están interesados en recorrer con nosotros distintos pueblos, bueno, pues vamos a hacer seguramente en el mes de mayo, vamos a hacer la excursión a la Moraña, iremos con un especialista que nos va a enseñar y nos va, bueno, pues a aprender o enseñar la importancia que tienen todos estos tesoros. Invitamos a todos los vecinos que ¿Cuál es el aforo que tiene el museo? Unas 60 personas, sillas. Bueno, sentadas, pues, después de pie puede haber más, ¿no? Pero vamos, sentadas podemos entre 50 y 60 sillas. Pues que vayan pronto los interesados porque se pueden quedar en ese sitio, ¿eh? La conferencia tiene mucho que decir y Mudéjares y moriscos al sur del Duero, conferencia a cargo de Serafín de Tapia Sánchez, que es profesor de Historia de la Universidad de Salamanca. Luis Gil, que sea un éxito. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.